Sabemos que justo este año comenzáis a celebrar los 25 años de Luna Libros. Cuéntanos con qué aspecto te quedarías que más te haya llenado de esta experiencia editorial que lleva ya funcionando tantos años. Bueno, es muy difícil quedarse con solamente una de las cosas, ¿no? Porque nosotros empezamos siendo editorial sin saber que íbamos a serlo. Teníamos una librería en Mérida que se llamaba La Luna de Mérida, y con ese nombre inauguramos una revista cultural, una revista de creación, para dar un poco cabida a un montón de gente que tenía muchas inquietudes en Mérida culturales en aquel momento, ¿no? Lo hicimos solamente, si hay que confesar la verdad, en términos comerciales, como una manera de atraer a gente a la librería, ¿no? Y hacíamos presentaciones multitudinarias. La verdad que esos tiempos, aparte de por la juventud y las ganas que teníamos, se echan de menos, ¿no? Por eso, porque juntábamos la creación de mucha gente de Mérida y de fuera de Mérida, que en aquel momento tenía muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Estábamos un poco locos porque íbamos variando el formato de la revista. Según el contenido, pues así hacíamos el continente. En lugar que se trataba de una publicación periódica, íbamos variando los tamaños, ¿no? Para que la gente no los coleccionara ni nada de eso, ¿no? Y como digo, pues tenía cabida no solo la literatura, sino también la pintura y la fotografía, ¿no? Aunando, se llamaba Revista de Creación. O el primer libro que publicamos, una novela de Carlos Lencero, que tampoco sabíamos que íbamos a convertirnos en editorial entonces, ¿no? Fue a principios del año 94. En casa de un amigo, una noche, tomando una cerveza, me entregan un manuscrito de una novela que llevaba 8 años presentándose a premios y tal, ¿no? Era una biografía novelada sobre el pintor de Badajoz, Luis de Morales, el Divino Morales. Y me la llevé a casa y me puse a leerla y me dieron las 6 de la mañana leyendo la novela. Y cuando se levantó mi mujer, simplemente le dije, vamos a hacer una editorial para publicar esta novela. Coméntanos qué tenéis preparado para este aniversario a lo largo de este año que comienza. Bueno, queríamos que fuera un año un poco especial. Vamos a sacar un número de la revista que cuando comenzamos tenía una periodicidad semestral, pero luego, como se ha ido adecuando un poco a nuestras necesidades, se convirtió en un momento determinado, a partir del año 2000, en el lugar donde publicábamos textitos de teatro que luego representábamos, porque era una forma de poder llegar al público, a los lectores, de otra manera diferente, que no eran los cauces habituales de los anaqueles de las librerías, ¿no? de los escaparates de las librerías. Como hacíamos un montaje anualmente, empezó a salir anual y ahora va a coincidir, pero ha sido plena coincidencia. Vamos a sacar el número 25 este año. Comenzamos el año pasado con una colección de relatos que se llama Lunas de Oriente, que es la continuación de otra colección de poesía que se llamaba Luna de Poniente. Son 27 libros de relatos breves, con otros tantos autores, todos extremeños, y los libros, en vez de ir numerados, pues van con las letras del alfabeto, ¿no? Una forma de que el libro tenga mayor vida, ¿no? Y la gente, cuando llegue a la letra F, se pregunte cuál es la letra B o la letra A, ¿no? Porque si no, los libros tienen una vida muy corta en las librerías, te los dejan 90 días en depósito y si no se venden hay que devolverlos, ¿no? Todo el material que tenemos, muchos de los autores que han participado con nosotros, fotógrafos o pintores, nos han regalado las portadas, nos han hecho fotografías, tenemos un montón de material gráfico que queremos exponer para que la gente sepa qué ha supuesto editar en Extremadura durante 25 años. Y en cuanto a la dirección teatral, ¿qué es lo más gratificante y lo menos? Lo menos gratificante siempre es la producción. Y en compañías de teatro como de la Luna Teatro, que es la que todo se hace de manera artesanal, igual que en la editorial, pues es un poco lo más ingrato, ¿no? La financiación, que no la hay, evidentemente, ¿no? Y lo mejor, pues, es cuando empiezas a ver casi antes que el día del ensayo, porque el día del estreno estás demasiado nervioso, ¿no? Pero cuando ya empiezas a ver los ensayos generales y empiezas a haber puesto en pie una cosa que tú empezaste a tener en la cabeza como una idea bastante abstracta, año y medio atrás, ¿no? Con tantísimos meses de trabajo, ¿no? En el caso nuestro, además, porque encima, claro, he escrito la obra y la he dirigido y demás, ¿no? Cuando los actores empiezan a ver aspectos del texto que tú ni siquiera creías que existían, ¿no? Y empiezan a darle nuevas interpretaciones, nuevas valoraciones, ¿no? Porque, claro, aunque hay en el texto que hemos publicado aparecen muchas referencias, muchas notas de dirección, me parece que hay unas 650 o así, casi se dice delante de cada palabra cómo se tiene que decir, pero los actores han tenido libertad para poder hacerlo como quisieran, han traído una propuesta y eso es lo más gratificante, cuando ves
que la obra se pone en pie, ¿no? Y efectivamente, y te emociona, evidentemente, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? ¿Cuál es la principal ventaja y el principal inconveniente que supone dirigir una obra teatral propia frente a dirigir una ajena? Pues se supone que la propia la conoces muy bien o la conoces mejor que nadie, pero también se produce esta circunstancia, porque a fin de cuentas el actor no es más que un lector, en esencia es un lector primero y después un profesional del asunto, con lo cual es capaz de ver cosas que, a pesar de tratarse de tu propia obra, tú ni siquiera has visto, ¿no? Como las múltiples interpretaciones de un cuadro, ¿no? Dirigir a nivel amateur pues también es muy gratificante. Lo he hecho con alumnos durante 18 años y bueno, lo peor pues siempre pues, que no se sabe en el texto, que va un poco pillado con el texto con alfileres y que son muchos nervios hasta el final, ¿no? Con el grupo de profesores, que este año cumplimos 8 años, sucede exactamente lo mismo, hay que reñirles igual, ¿no? Porque no se lo suelen saber, ¿no? Pero bueno, también está bastante bien, ¿no? Realmente una de las facetas que más nos interesa de ti es sin duda la de escritor. Este año hemos tenido la ocasión de conocerte más en ese aspecto gracias a tu última obra, Muerte por ausencia. Al hilo de esto, ¿qué supone para ti una experiencia como esta en la que son tus alumnos los lectores? Ha sido muy gratificante, la verdad que me sorprendió mucho la profesora Nuria Pizarro cuando me dijo que quería ponerlo como libro de texto, ¿no? Llevo muchos años publicando y nunca se había hecho, ¿no? Y jamás imaginé tampoco que se iba a hacer en mi centro, precisamente que aquí iba a ser el último sitio donde se hiciera, ¿no? O que uno tenía que estar muerto para poder hacerse, ¿no? Y convertirse, cierto, por lo menos lo primero que tienen los clásicos, que estén muertos, cumple la primera característica, puedes seguir leyendo, ¿no? Pero no lo esperaba, ha sido pues, bueno, increíble, ¿no? Muy gratificante, ¿no? Sabemos que Muerte por ausencia ya lleva unas cuantas representaciones, todas tras su estreno en Mérida el pasado octubre y la próxima este sábado en el Lope de Ayala de Badajoz. Referente a la obra, me gustaría hacerle dos preguntas. La primera, una frase de Muerte por ausencia. Estas que aparecen aquí en la contraportada, porque creo que refleja muy bien. Una la he elegido yo y la otra la ha elegido un lector. Una es: la muerte se aleja a lugares donde hace no más falta, sino más daño. Yo creo que refleja muy bien la esencia de lo que se quiere contar en la obra. Y luego esta otra frase: el tiempo se revela a su debido tiempo, ¿no? Con estos dos sílabos, se revela con V, ¿no? A su debido tiempo. ¿Cuándo empezaste a escribir y cuándo fue la primera vez que pensaste, a lo mejor incluso tengo cierto talento? Bueno, cuando empiezas a escribir siempre piensas que tienes talento, ¿no? Sobre todo cuando eres un inconsciente, tienes 14 años, que es cuando yo empecé, ¿no? Durante el periodo del bachillerato escribía de manera compulsiva, diarios y mucha poesía, malísimo todo, ¿no? Porque claro, era una burda imitación de lo que veía a mi alrededor, ¿no? Y es que no estaba leyendo nada. Entonces, claro, directamente me ponía a escribir, ¿no? Esto es como si veo a mi padre que conduce un coche y en el momento que se larga cojo el coche y me pongo a conducir sin haber dado ninguna clase, ¿no? Puedes tener suerte y puedes mover el coche durante unos metros sin que te pase nada, pero lo normal es que te estrelles con él. Puedo conocer a mucha gente en la universidad que sí que escribía de verdad, que sí que estaba muy formada, que había leído muchísimo, ¿no? Y yo había leído pues 4 libros que nos habían obligado a leer y poco más, ¿no? Y entonces sentí tal vergüenza por lo que había escrito que, pues, por supuesto, me deshice de todo ello y estuve pues otros 20 y tantos años sin hacer absolutamente nada, ¿no? Y luego empezó a surgir ya en la madurez, quizás por mi labor de editor, ¿no? Porque empezaba a decirle a los autores, cuando preparábamos los monográficos, pues hacíamos un monográfico sobre la literatura universal, y le decía, por ejemplo, a los autores, llamaba por teléfono: bueno, pues tú me tienes que escribir un monólogo sobre un personaje de la literatura universal y tienes que ponerlo a hablar como si viviera hoy en día. Y entonces pensé, ostras, pues a lo mejor podía escribirlo yo, porque la idea no era mala, ¿no? Y lo escribí, y me dio tanta vergüenza que lo publiqué en la revista con un seudónimo. Cuando se empezó a representar, veía las reacciones del público, ¿no? Y cómo venían a preguntar por aquello, la gente venía a preguntar que quién era la persona que había escrito aquello, ¿no? Y eso fue lo que me empezó otra vez a animar. Claro, para entonces ya tenía muchas lecturas, que es fundamental, claro, porque es como el que quiere componer música y no escucha música, ¿no? ¿El proceso de creación es meditado y luego sale del tirón o te surge en mayor medida durante la escritura en sí? En la poesía es distinto, porque el poema llega casi como un flash, ¿no? Como un flashazo, ¿no? Y entonces muchas veces es solamente una idea o es solamente una frase, un verso que está compuesto porque sí, de pronto llega, no sabes bien por qué. Muchas veces piensas que lo has leído o que lo tienes, está en tu cabeza grabado y tienes que ir a buscar a ver si lo estás copiando, ¿no? Para cerciorarte de que no es así, ¿no?
Y eso luego va dando lugar a más cosas, ¿no? La poesía es muy interesante porque es un proceso de indagación en ti mismo increíble. ¿De dónde y cómo te surgen las dedicatorias para los libros? Bueno, casi siempre son débitos a gente que ha participado en el libro, en el proyecto o lo que sea, ¿no? O que sobre todo gente que tengo, digamos, lectores de cabecera en los que confío mucho, ¿no? Y que sé que me van a decir su opinión de verdad sin que entre por medio la amistad. ¿A qué escritor del pasado elegirías para tomar café y para ir de fiesta? Para tomar café. A mí me apasiona Moby Dick, ¿no? Entonces Herman Melville, a pesar de que sé que era un puritano y tal, probablemente como persona era algo desagradable, pero por preguntarle unas cuantas cosas sobre el libro, ¿no? Que a mí sí que me entusiasmó, ¿no? Y de copas, pues alguien actual, ¿no? Sí, hay un autor que es de mi edad, Manuel Vilas, que es un poeta, yo creo que es de Huesca, me parece, ¿no? Es de Aragón, y me parece muy interesante, ¿no? Y sé que tiene buen beber, o sea, sí, sé que tiene buen beber. ¿Cuál es tu mayor inspiración? ¿O quién? Yo creo que la inspiración llega ahí, ya puede aparecer en cualquier sitio. La poesía está en todos los sitios, ¿eh? La poesía, evidentemente, si digo marino, eso no es poesía, evidentemente, pero la poesía está en mí, por supuesto que sí. Mi sombra soy yo, sí, bueno, pues por la sombra es por donde vamos a empezar. Ahí, mi sombra soy yo, pero si intento atraparla no soy capaz de cogerla. Entonces ahí está la poesía. Esta última pregunta nos conduce a conocer más a la persona. Sin duda, tras la apariencia de chico duro, sorprende que haya alguien con tanta sensibilidad. ¿Es esta sensibilidad la esencia de escritor que eres? Bueno, supongo que cuando escribes te desnudas y entonces es evidente que ahí te quedas con las vergüenzas al aire, está clarísimo, ¿no? Y la apariencia pues es una cosa que uno se va construyendo poco a poco, ¿no? Y yo soy un gran tímido contra todo lo que pudiera parecer, soy muy tímido y muy vergonzoso, entonces supongo que por mi profesión y por los avatares de mi vida es una costra que me he ido endureciendo a mí mismo y que me he ido forjando un personaje. Es verdad que me lo dice mucha gente, ¿no? Que hago como esa especie de forma de hablar que parece que estoy imponiendo continuamente, ¿no? Y que parece que estoy diciendo el evangelio, ¿no? Una cosa, ¿no? Lo he probado algunas veces, ¿no? De inventarme una barbaridad e intentar soltarlo así con mucha enjundia, ¿no? Y estoy diciendo una tontería, ¿no? Pero parece, el personal se lo cree, ¿no? Por la forma en la que se dice. Es un personaje, supongo, que he ido componiendo para poder combatir, porque claro, tengo que enfrentarme cada día a 100 alumnos y 200 ojos, ¿no? A entender sus miradas, ¿no? Y que están mucho más pendientes de cualquier cosa que yo esté haciendo, ¿no? Algo de lo que nunca hablarías en tus libros. Imagino que la cuestión sexual, lo pienso ahora mismo, ¿no? Estaría, bueno, digamos que matizada, no sería demasiado explícita, pero por la educación que hemos recibido. Si fueras Superman, ¿cuál sería tu kriptonita? Mi debilidad, la inseguridad en mí mismo. ¿Con qué personaje literario te identificas? Oscar Wilde, me parecía que para su época era muy irreverente y a mí me gustaba eso, ¿no? ¿Tu palabra favorita? Mi palabra favorita, ¿sabes? Digo eso. Un buen consejo que te hayan dado. Un buen consejo que me hayas dado. Cállate. ¿Cerveza o vino? Cerveza. Y la última y la más difícil. ¿Qué pretendes con lo que escribes y qué significa para ti escribir? Conocimiento, de un lado, mío, y por tanto, conocimiento de la condición humana. Poder entender. Eso es. Ha sido un placer conocerte como escritor. Muchas gracias y mucha suerte en todos los proyectos y en esa colaboración de ese 25 aniversario de la editorial. Muchísimas gracias por esta magnífica entrevista.